Civilizaciones de la Edad Antigua. En la Edad Antigua o Antigüedad fue el periodo en que se extiende desde la inversión de la escritura 4000 años antes de Cristo a 3500 años antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, año 476 después de Cristo. Cuando inició la Edad Media del siglo V, en la Edad Antigua se desarrollaron las llamadas civilizaciones antiguas, que conocieron la escritura. Diversos pueblos se desarrollaron en la Edad Antigua. Las civilizaciones del regadío o civilizaciones hidráulicas, Egipto, Mesopotámica, China e India, las civilizaciones clásicas, Grecia y Roma, las persas, primeros en construir un gran imperio, los hebreos, primera civilización monoteísta, los finicios, señores del mar y del comercio, además de los celtas, escrituras, esclavos de pueblos germanos, visigodos, ostrogodos, anglosógonos, etc. Y otras. En la antigüedad fue un periodo muy importante, pues en esta época tuvieron lugar la formación de estados organizados por cierto grado de la nacionalidad, territorio y organización complejas en las ciudades que encontramos antes de este periodo de la historia. En el presente video hablaremos sobre la civilización de la Edad Antigua, la Edad Antigua Grecia. Para comprender la civilización griega debemos entender el significado de una sola palabra, belleza. Es la de síntesis de esta civilización que se caracterizó por una intimidad de relación entre belleza y armonía. Los griegos buscaban la belleza en todo, en las artes, ciencias, escultura, pintura, teatro, historia, oratoria, literatura, etc. En Grecia, la educación era fundamental para los más pequeños. Cada día iban a la plaza para escuchar el discurso de los sabios. Las mujeres se encargaban de salir en busca de agua para llevar a sus hogares en vasijas llamadas ánforas. El mercado era parte de la vida cotidiana de los griegos, donde se podía comprar productos agrícolas y objetos importantes, y el ágora y plaza del mercado era considerado el centro de la vida pública, donde se discutan los asuntos de interés para toda la comunidad. El templo era una de las principales construcciones griegas y tenía función religiosa por escoger la figura de Dios y el tesoro del templo. Entre los empleos más famosos tenemos el Partenón, Eretetón, el Olimpeón. Otras construcciones griegas destacadas son la metrópolis, teatros y estadios. La civilización romana antigua. Roma surgió en una pequeña comunidad agrícola fundada en la península italiana, ciudad de Roma, en el siglo X a.C., según la tradición. En 753 años antes de Cristo, situado a las orillas del mar Mediterráneo, se convirtió en uno de los mayores imperios del mundo antiguo. Roma fue una de las monarquías más tarde, 505 a.C., fue una república latina, y en 27 a.C. se convirtió en el imperio del periodo de mayor emprendedor de la cultura romana. Se la conoce como Pax Romana, debido al relativo encanto de la armonía que prevaleció en las religiones que estaban bajo los dominios romano en un periodo de orden y prosperidad que conoció el imperio bajo la distancia de las antónimos 96.192 después de Cristo y de menor medida bajo la de los severos 193-235 después de Cristo. Marcó la edad de oro de Occidente y despertar de Oriente. En sus siglos se extendió la civilización romana, pasada en una monarquía en una república oligárquica, luego del imperio cada vez más
autocrático que adicionó muchos territorios a través de la conquista y la asimilación cultural de los romanos. Llegaron a dominar en su época de apogeo desde Gran Bretaña y desierto de Sahara, y desde la península ibérica al Éufrates, provocado un importante florecimiento cultural en cada lugar en el que el gobierno y el Imperio Romano de Oriente fue el gobernador desde Constantinopla. Comprende Grecia, los Balcanes, Asia Menor, Siria y Egipto. Sobrevivió a esta crisis a pesar de la pérdida posterior de Siria y Egipto debido al periodo del Imperio Árabe Islámico. El Imperio Romano del Oriente sobrevivió casi un milenio más a comparación del Imperio Romano de Occidente, hasta que sus últimos restos fueron finalmente anexados por el Imperio Otomano Turco, que enérgico como potencia de la región oriental